Perfecto. Bueno, buenas noches compañeros. Damos inicio entonces al repaso de constitucional. En esta ocasión vamos a abordar los temas relacionados pues a lo último, ya al examen final, los temas que tenemos que agotar para este último examen son principalmente tres, aunque hay un tema subyacente por ahí que también es importante que lo revisemos, que es la jurisprudencia y los fallos de la Corte de Constitucionalidad, los efectos que también producen estos. Pero pues vamos a analizar poco a poco cada uno de los puntos, empezando por la constitucionalidad, empezando por la inconstitucionalidad de las leyes, tanto en caso concreto como en caso general. Esto aludiendo al control normativo. Yo les estoy preparando un pequeño material ahí a modo de resumen, no quiero extenderme demasiado con él, por eso solo estoy poniendo conceptos básicos para que tengamos la idea. Estaba abordando el tema de la constitucionalidad, de la inconstitucionalidad en caso concreto, y pues ahorita ya estaba yéndome al siguiente punto, que era la inconstitucionalidad en caso general. Sin embargo, pues tuve ahí otras situaciones que atender y no pude concentrarlo del todo, pero también les preparamos con Alexandra un cuestionario que esperamos que les sea de mucha utilidad. Yo también se los voy a estar compartiendo y lo vamos a estar viendo también acá para que podamos ir resolviendo de una vez las preguntas. Pero bueno, entrando en materia directamente, para ir ya a lo que nos compete, vamos a hablar entonces de lo que es el control normativo de constitucionalidad. El control normativo es un mecanismo jurídico que pretende hacer válido el cumplimiento de las normas constitucionales. Es decir, básicamente es la defensa al principio, como aquí lo demuestra la licenciada en sus diapositivas, es prácticamente la protección al principio de supremacía constitucional que la propia Constitución prevé dentro del texto, para lo cual pues nos dota de dos garantías en nuestro caso: la garantía de la inconstitucionalidad en caso concreto y la garantía de la inconstitucionalidad de las leyes en caso general, cada una con sus peculiaridades, con sus particularidades y con sus ámbitos de aplicación y sus competencias. Es bastante interesante cómo distan bastante la una de la otra, no solo por qué es lo que conocen, sino quién las ejerce. Y es que la gran diferencia entre la inconstitucionalidad en caso concreto y la inconstitucionalidad en caso general es el órgano jurisdiccional que las conoce. Pero para eso tenemos que entender también los sistemas de control constitucional que tenemos en nuestro país. Guatemala tiene un híbrido, una mezcla entre dos sistemas. Como ustedes recordarán, existe el sistema de control constitucional norteamericano, también llamado difuso, y también el sistema concentrado, o también llamado europeo, también llamado kelseniano, ¿verdad? En el cual pues existe un órgano concentrado, un tribunal concentrado en el cual se conocen los asuntos constitucionales. Pero vamos paso a paso. En el sistema difuso, o el sistema norteamericano, toda la jurisdicción ordinaria tiene la facultad de conocer los asuntos constitucionales. Es decir, conocen amparos, conocen inconstitucionalidad de las leyes, conocen exhibición personal, conocen habeas data y cualquier otra garantía que se tenga en cada nación. En nuestro caso tenemos únicamente tres garantías procesales: el amparo, la inconstitucionalidad de las leyes y la exhibición personal. Pues esas garantías, el conocimiento de esos asuntos constitucionales se reparte entre los distintos tribunales de justicia, tanto la justicia ordinaria como podría ser la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de primer y segundo grado, etc. Así como en el caso del sistema concentrado, pues también en la Corte de Constitucionalidad en nuestro caso. Por eso es que nosotros manejamos un sistema híbrido, manejamos un sistema dual, en el cual pues el Tribunal Constitucional no es solo la Corte de Constitucionalidad, sino que los tribunales de justicia ordinaria pueden constituirse en tribunales constitucionales también, para el conocimiento de ciertos asuntos. Entonces, para empezar, tenemos que entender que el sistema de control jurisdiccional constitucional de Guatemala es mixto o híbrido. ¿Por qué? Porque conocen inconstitucionalidad de las leyes, tanto
los tribunales de justicia ordinaria como la Corte de Constitucionalidad. Pero entonces, ¿cuál es la competencia de cada uno? La inconstitucionalidad en caso concreto únicamente le compete a los tribunales de justicia ordinaria. No la conoce bajo ningún término la Corte de Constitucionalidad. ¿Qué es lo que conoce la Corte de Constitucionalidad referente a la inconstitucionalidad en casos concretos? Únicamente las apelaciones de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia ordinaria referente a este asunto. Todas las apelaciones en materia constitucional van a dar a la Corte de Constitucionalidad. Eso pasa también con el amparo, por ejemplo. Pero en el caso del conocimiento de la inconstitucionalidad en caso concreto, es únicamente conocida por la justicia ordinaria y en específico por el juzgado o el tribunal de justicia que esté llevando a cabo el proceso principal, porque esa es otra de las características que encontramos en la inconstitucionalidad en caso concreto. No es como tal lo único que se está revisando. Hay un juicio previo, hay un procedimiento previo. Puede ser un procedimiento civil, un procedimiento penal, un procedimiento laboral que ya se está llevando a cabo, que ya inició. Pero pues al final se busca la inaplicación de una norma en este proceso, por lo tanto se plantea esta garantía constitucional. Pero ahora voy a ahondar más en eso y en cómo funciona, y les voy a poner un ejemplo práctico para que lo entendamos de mejor manera, porque a mi criterio yo creo que esta inconstitucionalidad es la que es un poquito más compleja de entender, y también porque tiene tres modalidades dentro de ese mismo ámbito de aplicación que les comentaba. Tiene tres modalidades: la acción, la excepción y el incidente, que pues también se los voy a explicar ahora y vamos a verlo, como les digo, con un ejemplo. Bueno, en Guatemala se fusionan ambos sistemas. La jurisdicción ordinaria se encarga de los procesos de inconstitucionalidad en casos concretos, mientras que la Corte de Constitucionalidad es el tribunal competente para conocer las inconstitucionalidades abstractas, directas o generales. Son acepciones que aluden a lo mismo, a la inconstitucionalidad en caso general. Es importante que sepamos que cuando se habla de abstractas, directas y tal, se está aludiendo a esto, ¿verdad? A una inconstitucionalidad en caso general, porque es posible, y la licenciada de hecho lo hace mucho, juega con los términos, con las terminologías, en los exámenes, y muchas veces podría resultar en una confusión, ¿verdad? En el caso de las inconstitucionalidades en caso concreto, también se les llama incidentales o inconstitucionalidades indirectas. Entonces son otras acepciones que tenemos que tomar en cuenta. Referente entonces a puramente y estrictamente hablando de los casos concretos de inconstitucionalidad, tenemos una definición que nos da el maestro Giovanni Salguero Salvador. Nos dice que en los casos concretos, que este tipo de inconstitucionalidad de casos concretos es un mecanismo procesal de control constitucional, por el cual las partes de un proceso jurisdiccional pueden hacer efectivo su derecho, por vía de la acción, excepción o incidente, de que un precepto normativo jurídico que estiman inconstitucional no sea aplicado en un caso concreto. Este medio de defensa procesal busca la inaplicación de una norma en un proceso específico ya iniciado. Debido a su naturaleza, le compete al tribunal ordinario conocer esta garantía constitucional. Y es que es lo que hablábamos. Esta garantía funciona dentro de un proceso que ya ha comenzado, o al comenzar un proceso de primera instancia, se pide como una acción la inaplicación de una norma. Esas son las formas entonces en las que tenemos en las que entendemos el planteamiento de una inconstitucionalidad en caso concreto. De esa cuenta, pues es naturalmente incidental, porque ya está en un proceso abierto. Hay un proceso principal donde se está discutiendo una cuestión y nace como un accesorio, como algo adicional, la inconstitucionalidad de cierta norma, que es básicamente decirle al juez: mire, señor juez, yo sé que estamos llevando un litigio en la rama civil, pero fíjese que a mí el artículo 78, por ejemplo, del Código Civil, yo siento que para este caso en concreto violentaría mis derechos constitucionales, violentaría tal derecho de la Constitución, tal. Se hace una tesis confrontativa, es decir, se le dice al juez, se le señala claramente cuáles son esos derechos constitucionales que se están violando y cuál es ese artículo, esa ley, ese decreto, ese reglamento que se está
que está promoviendo esa violación. La diferencia aquí es que la ley que se está impugnando, que se está atacando, o la norma, o el reglamento, o el artículo, no es inconstitucional en general. Simplemente su aplicación resulta inconstitucional para el caso concreto, para el caso en específico. Por eso es que se plantea dentro de un proceso ya iniciado, porque alude a algo muy específico y muy concreto. Generalmente el Código Civil está bien, está re bien, el artículo 78, el matrimonio, qué bonito y todo. En mi caso no me genera, entonces, en mi caso me está generando un agravio. Por lo tanto, yo quiero que se inaplique. No estoy pidiendo que saquen la norma del ordenamiento jurídico. Eso le compete a la inconstitucionalidad en el caso general. Lo que le estoy pidiendo al juez es que no aplique ese artículo en específico porque me afectaría mis derechos. Eso es, básicamente, y es la gran distinción que tiene con su hermana la inconstitucionalidad en caso general, que efectivamente busca la expulsión total de la norma del ordenamiento jurídico. Bueno, ya se puede hacer total o parcial, que esas también son otras modalidades. En cuanto a la naturaleza jurídica, es una garantía constitucional de defensa del orden constitucional y de la supremacía constitucional. Recordemos que, y aquí no lo consigné, pero se los voy a poner, recordemos que el bien jurídico tutelado que protege la inconstitucionalidad tanto en el caso concreto como en el caso general es la supremacía constitucional. Es básicamente el respeto a la Constitución y a la jerarquía normativa. Y pues al bloque de constitucionalidad en caso de que también se tome de esa manera, ¿verdad? Luego tenemos ciertos presupuestos de viabilidad. ¿Cuáles son esos presupuestos entonces? ¿Y a qué nos referimos con presupuestos? En primer lugar, bueno, como ustedes recordarán, en el amparo teníamos ciertas exigencias que el propio tribunal hace para exigir que el cuestionamiento o el planteamiento sea válido, que de verdad sea un asunto que tenga materia y sobre el cual se pueda llevar un proceso y resolver conforme a derecho. Muchas veces se carece de ciertas formalidades que no permiten que el proceso se lleve a cabo, o bien directamente el razonamiento no tiene sentido. Por eso la ley prevé ciertos presupuestos en los cuales nos exige que consignemos de manera clara y que contemos con ellos para poder presentar un memorial una interposición de inconstitucionalidad en caso concreto. Muy bien, entonces el primero sería legitimación activa. Luego sería una cita individualizada del precepto normativo cuestionado. Es decir, en el primero tenemos que decir, mire, o sea, me está afectando, yo soy parte de un proceso, esta norma, si se me aplica, me va a afectar mis derechos constitucionales. Si yo no soy parte del proceso, yo no puedo alegar entonces una inconstitucionalidad en caso concreto. Yo no puedo ir a un tribunal y decir, mire, señor juez, yo no soy parte del proceso, pero pues igual me parece que no se aplica. No. Eso le corresponde exclusivamente al interesado, al cual le van a afectar o le van a vulnerar sus derechos con la aplicación de cierta norma. Luego, en el punto número 2, tenemos la cita de esa norma precisamente. Señor juez, tal norma me va a afectar mis derechos constitucionales. Por favor, no la aplique en este proceso. Evidentemente no se pide así, se pide con un lenguaje extremadamente técnico y jurídico, pero para efectos didácticos pues lo vamos a referir de esta manera. En el punto número 3 nos dice cita puntual de la disposición normativa cuestionando como tal, ¿verdad? ¿Cuáles son esos derechos que nos están afectando? ¿Cuál es ese derecho que nos van a afectar y cuál es ese reglamento, esa disposición, esa norma? En este caso, aquí vale hacer la aclaración. Puede ser también una norma ordinaria, por ejemplo, del Congreso de la República. Yo les decía, el Código Civil es una norma del ordenamiento jurídico de rango ordinario, o bien podría ser una disposición administrativa, una disposición normativa de inferior nivel. Incluso podríamos impugnar un reglamento, o podríamos impugnar un formulario de alguna entidad gubernativa, o podríamos impugnar algún tipo de documento que sea una disposición a fin de cuentas que esté tomando esa autoridad y que nos esté afectando. Claro, esto podría crear un poquito de confusión, ¿no? Porque para eso está el amparo. ¿Cuál es la diferencia entonces entre presentar un amparo y presentar
una inconstitucionalidad. Es que al final esto resulta ser un poquito difuso y un poquito difícil de entender en un principio, pero la propia ley nos refiere esta diferencia en el artículo 10 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, en el inciso D y en el inciso B. Podemos encontrar que al final lo que se busca cuando se impugna una disposición es no tanto la norma o la disposición normativa o el reglamento o cualquier figura jurídica que se esté imponiendo, sino quién lo está haciendo. En el amparo impugnamos a la autoridad, en la inconstitucionalidad impugnamos la norma, porque estamos argumentando que contiene algún tipo de vicio, ya sea de forma, es decir, algún vicio en su creación, algún error en su creación, o bien algún vicio de fondo, algún error en su composición interna, en lo que pretende esa norma. En el amparo no estamos aludiendo a eso. En el amparo lo que estamos diciendo es, mire, el presidente promulgó un decreto, él no tiene facultad para hacer eso. El decreto es lo mejor del mundo, es lo más maravilloso que hay. Es el decreto deseado para todos. Ojalá el Congreso lo hubiera hecho. Pero no estamos impugnando al decreto como tal, estamos impugnando que el presidente se excedió del límite de sus capacidades y ejerció una función legislativa cuando eso no le compete. Por lo tanto, vamos a presentar un amparo en contra de él. Quiero hacer esta acotación porque resulta llamativo, y de hecho la licenciada también lo mencionó, como muchas veces se interponen recursos inidóneos, ¿no? En vez de presentar un amparo, se interpone una inconstitucionalidad y viceversa. Y pues al final vale la pena hacer esa distinción de que el amparo pues va a atacar directamente a la autoridad, mientras que la inconstitucionalidad de las leyes van a atacar al precepto normativo como tal. Entonces, siguiendo con los presupuestos de viabilidad, tenemos eso, ¿verdad? Una cita también en caso de que sea un precepto normativo ordinario del Congreso, o bien que sea un reglamento, que sea una disposición, que sea algo que no necesariamente pues tenga ese carácter de ley, pero que sí sea una orden emitida por alguna autoridad. Luego tenemos el razonamiento o tesis confrontativa. Esto es básico y la licenciada lo menciona con mucho énfasis también. El razonamiento de tesis, la tesis confrontativa, el razonamiento argumentativo que hay que hacer no es más que exponer. Bueno, miren pues, tal decreto dice esto, esto y esto, y está re bien. No creo que sea inconstitucional en general, pero si me lo aplican a mí, me están violentando mis derechos en este proceso en específico. Por lo tanto, no quiero que me lo apliquen. ¿Cuáles son esos derechos que me están violentando? Ah, bueno, le voy a mostrar. Fíjese que está el artículo 102 de la Constitución Política de la República, está el artículo 103, el artículo 104, etc. Todos estos derechos me los están infringiendo con la aplicación de esta norma. Por lo tanto, señor juez, yo le solicito que que excluya esta norma en este proceso. Pero claro, la norma no pierde vigencia. Ese razonamiento, esa tesis confrontativa, de hecho está mal escrito aquí, me acabo de dar cuenta, perdón, la dislexia, esa argumentación razonada que hay que hacer, pues a fin de cuentas es un requisito indispensable. Tan es así que la ley en su propio artículo el artículo 11 me parece del acuerdo 1-2013, si ustedes tuvieran su acuerdo y su ley ahí a la mano, se los agradecería muchísimo para que lleven la lectura y para que lleven bien el razonamiento conmigo. Pues nos lo expresa claramente en el inciso G, ¿verdad? Que pues tiene que haber de una forma razonada y clara una confrontación de las normas que se están contraviniendo y que están generando esa afectación a mi persona. Y luego, planteamiento en tiempo. Este tipo de inconstitucionalidad sí tiene un tiempo en específico, una temporalidad. ¿Cuál es esa temporalidad? Hasta antes que se dicte sentencia. Nosotros podemos plantear la inconstitucionalidad de una norma en cualquier proceso hasta antes de que se dicte sentencia, porque luego lo que correspondería sería algún tipo de recurso, ¿verdad? Recurso de apelación, por ejemplo. Entonces ya ahí cambia el panorama, es distinto.
En este caso, nosotros podemos exigir durante el proceso que no se nos aplique una norma, utilizando no un recurso, sino una garantía constitucional. Y luego tenemos la existencia del caso concreto previo. En el caso concreto tiene que haber un asunto previo, ¿verdad? Un asunto pendiente de decisión, tiene que haber una litis, tiene que haber una confrontación entre dos partes, a diferencia de lo que sucede en la inconstitucionalidad en caso general. ¿Alguna pregunta hasta el momento o todo bien? ¿Vamos bien? Muy bien. Si tienen dudas, perfecto. Si tienen dudas pueden ponerlas, no se preocupen. Con mucho gusto les vamos resolviendo y espero no estarme complicando mucho, sino pues al final ustedes me comentan si quedó algún punto todavía por aclarar. Metimos una aclaración y ampliación. Muy bien, vamos entonces con la competencia. Como les comentaba, el primer grado lo tienen todos aquellos tribunales de la jurisdicción ordinaria, cualquier jurisdicción y cualquier competencia, siempre que ante ellos se tramite el proceso en el que se pretenda la inaplicación de las leyes. En estos casos, dichos órganos asumen el carácter de tribunales constitucionales, mientras que en la segunda instancia es remitida a la Corte de Constitucionalidad por el proceso de apelación, ¿verdad? Todos los procesos de apelación en materia de inconstitucionalidad y en materia de amparo van a dar a la Corte de Constitucionalidad. Es lo que más se ve, de hecho, en la Corte. Entonces, eso es en cuanto a las instancias. Yo creo que las competencias, pues al final, bajo este entendido de que estamos en un sistema difuso, que la justicia ordinaria es la que se encarga de constituirse a sí mismos en tribunales de amparo, pues para conocer este tipo de garantías, pues es más fácil comprender, ¿no? Y también que estamos hablando de que es una garantía que se promueve en un proceso ya iniciado, ¿verdad? O a la hora de iniciar ese proceso, que no tiene el carácter constitucional desde un inicio, sino que tiene otra pretensión, pero adicionalmente inicia adhiere la inconstitucionalidad en el caso concreto. Yo les puse un ejemplo, como les comentaba, y pues lo vamos a ver de mejor manera para que sea un poquito más didáctico. Rosita trabaja en Los Pollos Hermanos, un restaurante de comida rápida, especializado en pollo frito, ubicado en el municipio de Pautum, departamento de Petén. Ha prestado sus servicios en la empresa durante 15 años. En determinado momento, Rosita cometió un error en el desempeño de sus funciones y como consecuencia fue despedida. La empresa se negó a reconocerle las prestaciones laborales correspondientes, argumentando la aplicación de un reglamento municipal de trabajo. Dicho reglamento fue creado con el propósito de reducir los errores cometidos por empleados de empresas mineras y de extracción de gas natural en la región. Sin embargo, no establece de manera expresa que su ámbito de aplicación se limite a esos sectores. El Reglamento Municipal de Trabajo de Pautum dispone que, cuando el despido se produce por la comisión de un error por parte del trabajador, este no tendrá derecho a las prestaciones de ley. Ante esta situación, Rosita interpuso una acción legal contra la empresa. En su escrito de demanda planteó las pretensiones principales. Básicamente son dos, para el ejemplo, ¿no? Que serían estas. Primero, que se le indemnice por los años de servicio prestados. Esa sería su principal pretensión. Y la segunda sería que no se aplique en su caso el Reglamento Municipal de Trabajo del municipio de Pautum por considerar que su aplicación resultaría inconstitucional en ese caso en concreto. De esa manera, entonces, nosotros podemos dimensionar, ¿verdad?, con un ejemplo práctico, cómo es que funcionan las inconstitucionalidades. Si nos viene, por ejemplo, no sé, una pregunta de opción múltiple que le gusta mucho a la licencia y nos dice, no sé, la pretensión de la inconstitucionalidad en caso concreto es, nos pone A, expulsar la norma del ordenamiento jurídico, B, inaplicar la norma en el caso específico, C, alguna otra cosa. Nosotros tendríamos que poner entonces la B, ¿verdad? La inaplicación. La clave es esa, la inaplicación. Ahora bien, yo les comentaba hace un momento, y justamente eso fue lo que me faltó poner acá, el tema de las formas de plantear, ¿no? Pareciera que es como muy complejo la forma del planteamiento en acción, en incidente y en excepción. Al final nosotros no hemos visto los procesales, entonces este tipo de acepciones se nos hacen como muy raras, ¿no? ¿Qué es eso de incidente? ¿Qué es una excepción? Etcétera.
Los incidentes son situaciones accesorias que se suman a un juicio ya iniciado, a un proceso ya iniciado. Por ejemplo, podría ser un incidente en un proceso penal, podría ser que hay un querellante adhesivo en otra persona y se suma al proceso, porque dice que también fue víctima del imputado. En un proceso civil podríamos argumentar que, pues, no sé, salieron nuevas pruebas y tal, y hay que resolver un asunto previo para determinar la veracidad sobre un juicio de daños y perjuicios, por ejemplo. Al final resulta que, fíjese que se pasó el rojo porque, pues, el semáforo estaba malo y entonces hay que determinar mediante la obtención de pruebas que el semáforo ese día no estaba funcionando, etcétera. Hay que solicitar un informe a la municipalidad, etcétera. Cosas así, accesorias que se tienen que resolver para, pues, poder resolver el asunto de fondo, el asunto principal. Bajo ese orden de ideas, entonces tenemos a la inconstitucionalidad, en caso concreto, como incidente. De hecho, la licenciada, creo que lo tiene por acá, los voy a poner si lo encuentro. Perdonen, solo voy a tomar un poquito de agua porque ya me estoy quedando sin voz. Disculpen. Por acá vio los incidentes, o tiene un esquema muy bonito en el cual, o sea, acá está, creo yo, por acá lo tiene. Acá está. Muy bien. Estas son las tres formas que tenemos, ¿verdad? Mediante acción, excepción, incidente. Como les comentaba, entonces al final el incidente es algo accesorio, es algo que surge dentro del proceso. Es algo que no está contemplado desde el inicio. Básicamente es eso. No nos compliquemos tanto. Ya cuando veamos los procesales, ahí sí vemos los tipos de incidentes en cada proceso, etc. Es algo muy, muy complejo. Pero en este caso, solo quedémonos con eso. Es algo accesorio que se suma al proceso. La excepción también tiene naturaleza incidental. ¿Por qué? Porque la excepción no inicia un proceso, sino que se suma a un proceso. ¿Pero qué es la excepción? La excepción no es más que la argumentación que hace la parte contraria en contestación de una demanda, en contestación de una querella, etc. Es decir, en un juicio de daños y perjuicios por la vía civil, digamos que vengo yo, Carlos, y digo, miren, es que me chocaron mi carro, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, Alex me chocó mi carro. Entonces él se pasó el rojo, él hizo esto, iba manejando bolo y todo, y así va. Evidentemente con el lenguaje jurídico. Viene Alex y redacta un escrito de contestación de demanda junto con sus abogados, planteando argumentos. Esos argumentos que están en mi contra, obviamente, diciendo, no, ese día yo no me encontraba en estado de ebriedad, yo me encontraba en todas mis capacidades físicas, mentales y cognitivas. Yo ese día transitaba con total normalidad con la prevención de vida y lo que la ley prevé y todo. Ese razonamiento que lo hace de manera específica y detallada en su escrito de contestación de demanda es una excepción. La excepción no es más que una forma de defensa a la pretensión o a la acción del actor. Eso es. Entonces, entendiéndolo de esa manera, tenemos que en el ejemplo que yo les puse de Rosita, se está dimensionando la inconstitucionalidad, se está solicitando como una acción, ¿verdad? Porque se está pidiendo junto con otra pretensión. También se puede pedir como única pretensión, ya vamos a ver eso también, pero se puede pedir con otras pretensiones. Pero en este caso, en el caso de la excepción, se está pidiendo de una manera ya, cuando el proceso ya inició, ya lleva ciertas fases, etcétera. O sea, ya se está llevando entonces un proceso, ya se tienen bien definidas quiénes son las partes procesales, ya se están recabando medios de prueba o se están interponiendo por las partes, etcétera. Y se está poniendo entonces como algo accesorio. Por eso es que el incidente y la excepción en Guatemala se contemplan básicamente como lo mismo, ¿verdad? Y de hecho la licenciada pues no ahondó demasiado en esto, pero lo especificó como que son básicamente o como que van unidas, ¿no? Entonces, ¿cómo plantearíamos nosotros en este caso ficticio que yo les pongo una excepción? Bueno, en este caso la excepción no la pondría Rosita, evidentemente, porque ella es la actora, ¿no? Ella está promoviendo el juicio laboral, entonces no va a venir y va, o sea,
si se interpone la inconstitucionalidad en caso concreto como excepción, evidentemente la excepción por su naturaleza es algo que le compete al demandado, no al demandante, al sujeto pasivo, no al sujeto activo. En este caso entonces, como Rosita es la demandante, es la actora que está promoviendo la acción, no lo va a hacer. Digamos que no existe este reglamento, todo bien, ¿no? Digamos que existe otro reglamento. En ese reglamento, pongámosle nombre, por ejemplo, el reglamento 1-2033. En ese reglamento se nos dice que las empresas tienen que pagar el doble de indemnización que estipula la ley para los empleados que llevan más de 15 años. Ok, aquí cambia la cosa entonces, porque aquí ¿quién es el agraviado? ¿Quién es el que tiene la legitimación activa para poder promover la inconstitucionalidad? Es la empresa, ¿no? El demandado. Entonces aquí viene la empresa y en su escrito de demanda dice, miren, es que nosotros somos una empresa pequeña, somos una empresa familiar y no tenemos realmente el dinero para poder pagar eso. Nosotros entendemos que esta es una disposición reglamentaria que va dirigida para las empresas grandes, para los patronos pudientes y todo este tipo de empresas que sí pueden pagar esa cantidad de prestaciones. Nosotros, al ser una empresa familiar, no podemos pagarle eso y por eso exigimos la inaplicación de este reglamento para este caso. ¿Eso en qué momento procesal se lleva a cabo o se solicita? En la contestación de la demanda, ¿verdad? En las excepciones. Miren, señor juez, argumentamos esto y esto, y adicionalmente que no se nos aplique este reglamento, porque de aplicársenos a nosotros en específico, no a las grandes empresas como Coca-Cola o las mineras, etc., no, a nosotros nos estaría violando nuestros derechos constitucionales. Esa es la manera en la que funcionan las garantías constitucionales y en específico esta que es la inconstitucionalidad en caso concreto. Muy bien, entonces solo cabe aclarar que la inconstitucionalidad se puede también solicitar como única pretensión, ¿verdad? Imaginemos que por ejemplo hay un señor que se dedica a vender libros, pero emiten un reglamento, una ley, un decreto, digamos, en el cual pues prohíben la venta de libros imaginemos que el señor ya es de la tercera edad, que tiene 65 años y que a partir de los 60 años las personas ya no pueden vender libros. Por ejemplo, por poner un caso demasiado simple, ¿no? Entonces viene esta persona y promueve una acción, ¿verdad?, en contra de ese reglamento, pero no está exigiendo que se inaplique, sino que simplemente está exigiendo que no se le aplique a él, ¿verdad? Esto, pues, al final, entendiéndolo en la dimensión de que sería como una única pretensión. Pero claro, aquí también tiene que solicitarse ante un órgano competente y ante un juicio. O sea, se tiene que llevar mediante un juicio ya iniciado en la jurisdicción ordinaria o a la hora de iniciar ese juicio, ¿verdad? Mejor dicho, perdone, porque al final es una acción, ¿no? Entonces se tiene que poner como única pretensión. Por ejemplo, otro ejemplo de esto, sumándolo al ejemplo de Rosita. Imaginemos que ella, pues al final no está pidiendo la indemnización y tal, porque en la pollería, en los pollos hermanos, le dijeron que sí, que se la van a dar y todo. Ok, va. Pero está pidiendo entonces que no le apliquen ese reglamento, porque en alguna cláusula de ese reglamento le están violando algunos de sus derechos constitucionales. Entonces ella igual inicia el proceso, pero como única pretensión lo que está solicitando es que no le apliquen ese reglamento. Digamos que el reglamento dice, sí, le pueden dar sus prestaciones laborales, pero rebajadas en un 50%. Bueno, entonces viene Rosita y dice, no, miren, yo lo único que estoy solicitándole al tribunal es que no me apliquen eso, por favor, que la empresa venga y por orden judicial no me aplique ese reglamento. Así es como funcionan las acciones como única pretensión, pero por lo general son muy raras y suelen ir acompañadas de más pretensiones.
general suelen haber muchas pretensiones acompañadas de una inconstitucionalidad en caso general promovida como acción, que se ejercen, se promueven ante el Tribunal Ordinario de Justicia Ordinaria, que se quita la toga de justicia ordinaria en ese momento y se pone la toga de Tribunal Constitucional. Luego, como les comento, tenemos entonces las excepciones, ¿verdad? Y tenemos los incidentes, que son básicamente lo mismo que la excepción. Luego tenemos la forma especial de la casación, pero no vamos a entrar en eso porque pues, realmente es un poco más complejo y no lo vimos, entonces sería confundirnos más, pero también no está de más saber que la inconstitucionalidad se puede plantear como motivo de una casación también. Luego tenemos pues ya simplemente la distinción de que podemos alegar una inconstitucionalidad en caso concreto en búsqueda de desestimar de inaplicar un artículo en específico o bien de un cuerpo normativo en general. Estoy buscando dónde estaba esta diapositiva, pero no la encuentro, pero hay una diapositiva que habla acerca de los tipos, ¿no?, de inconstitucionalidad en caso concreto que se buscan, ¿no? Y se pueden buscar pues la inaplicación total del precepto normativo. Por ejemplo, yo busco que a mí no se me aplique todo el Código Civil, o bien solo busco que a mí no se me aplique el artículo 78 del Código Civil. Ese sería el ejemplo, ¿verdad?, de cómo pues puede cambiar entre una inconstitucionalidad en caso concreto total o bien una inconstitucionalidad también en caso concreto pero parcial. Todo depende de qué es lo que yo estoy buscando, de qué es lo que estoy impugnando, ¿verdad? Si estoy impugnando un solo artículo del Código Civil, entonces es una inconstitucionalidad en caso concreto de carácter parcial. Si lo que estoy buscando es impugnar todo el Código Civil, entonces lo que busco es una inconstitucionalidad en caso concreto en el sentido total. Muy bien. Vamos a ver algún tema que nos haya quedado por ahí. Bueno, el trámite, al final el trámite es muy simple, es más simple que el del amparo. Tal vez lo que nos puede resultar un poquito más complejo es entender, ¿no?, las dimensiones entre las distintas formas en las que se promueve, sea como acción o como excepción, de la manera incidental, ¿verdad? Y también se puede promover de una manera distinta en lo contencioso administrativo, que también lo tiene contemplado la norma, y en la rama laboral también funciona de manera distinta, y como les comentaba, pues en la casación también. Pero este es el trámite en general, ¿verdad? Es un trámite rápido, sumarísimo, como también pasa en el amparo. Primero, pues si se promueve como acción y se promueve como única pretensión, pues entonces se fija la audiencia al Ministerio Público y a las partes interesadas en un término de 9 días. Ojo, en este caso, pues al final, como es el único asunto a debatir, pues no es necesario, ¿no?, frenar otros procesos adyacentes o algo, ¿no?, sino que al final solo se está constituyendo para determinar esa aplicación o inaplicación de una norma en específico, ¿verdad? Entonces, al final siempre se corre audiencia, pero para eso. Caso contrario, lo que pasa con otras pretensiones, que primero se analiza, ¿verdad? Se analizan estas pretensiones, pero en la mayoría de los casos no puede seguir el procedimiento si no se inaplica la norma o si no se toma una decisión sobre la inaplicación de la norma. Por eso se frena el proceso principal e inicia el proceso incidental de pues conocer esta norma, ¿no?, este proceso subyacente de conocer la inaplicación de esta norma. Esto también se hace mediante una audiencia. El Ministerio Público y las partes interesadas son llamadas a pues poder evacuar esta audiencia en un término de 9 días. Y luego pues se hace un auto razonado dentro de 3 días siguientes y es susceptible este auto a la aclaración y ampliación, ¿verdad? En este caso pues no hay una sentencia, a diferencia de lo que pasa en la inconstitucionalidad, caso concreto, presentada o planteada como acción, como única pretensión, porque pues aquí, como solo se está hablando sobre este asunto, se dictamina sentencia al resolverlo en la vista pública o en la audiencia. En este caso, como hay un proceso subyacente, hay un proceso más grande y solo se frenó
ese proceso para determinar si se da entonces la inaplicación o no de la norma, entonces se emite un auto que dice sí, se va a inaplicar la norma o no, no se va a inaplicar la norma. No una sentencia, porque no está terminando ese procedimiento, sino que está simplemente parándose y determinándose si se va a seguir o no con ese precepto normativo. Esto es susceptible entonces a aclaración y ampliación y es apelable ante la Corte de Constitucionalidad, este auto. Mientras que la sentencia de la acción promovida como única pretensión también es susceptible a la aclaración y a la ampliación y también es apelable ante la Corte de Constitucionalidad, solo que en este caso pues tiene carácter de sentencia, ¿no? Pero en el fondo es esa resolución judicial que nos dice si se le otorgó o no se le otorgó. ¿Alguna duda hasta el momento o vamos todos bien? Solo permítame, voy a tomar agüita un momentito. Es que estoy un poquito malo de la garganta. Disculpen. Perdonen si me escuchan moqueando también ahí. Muy bien, ¿todo bien? Ok. Con la excepción, entonces lo que sucede es que se da el planteamiento que puede hacerse como excepción de inconstitucionalidad o como, pues al final como un incidente, ¿no? Que al final resulta siendo lo mismo. La audiencia al Ministerio Público dentro del término de 9 días, eso no cambia, sigue siendo igual para todos, ¿verdad? Todos los procesos, indistintamente de cómo se plantee, termina siendo dentro del término de 9 días. La primera audiencia, o la única audiencia que hay. Luego, pues, se nos dice, mire, se hace un auto, ¿no? Un auto razonado en el cual, pues, si se procede o no se procede. Recordemos que esta modalidad es la que se presenta en la contestación de la demanda. Por lo tanto, entonces, cuando se da la contestación, dice el juez, ok, paremos todo, tenemos que conocer primero esto, nos vamos a poner la toga de juez constitucional y vamos a conocer primero este asunto para determinar si se aplica o no esa norma. Una vez resuelto el asunto, se quita la toga, se vuelve a investir con la toga de jurisdicción ordinaria y dice, bueno, vamos a proceder sin la norma, vamos a proceder con la norma. Y esa decisión pues también es susceptible al recurso de aclaración y al recurso de ampliación y también es susceptible ante la apelación de la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Presentado ante la CC. Estos temas pues no creo que vengan, la verdad es que los mencionó la licenciada muy poquito y no ahondó demasiado, de hecho los obvió bastante. Pero esa es la manera entonces en la que funciona una inconstitucionalidad en el caso concreto, ¿verdad? Esas son las generalidades. En cuanto a los medios de impugnación, como les comentaba, pues está la apelación, pero también está la aclaración y ampliación. Aunque la apelación es el recurso que más llama la atención porque pues, se plantea ante la Corte de Constitucionalidad. La aclaración y la ampliación no se plantean ante la CC en este proceso, sino que se plantean ante el mismo tribunal, ¿verdad? Cabe recalcar, solo la apelación sí es competencia de la CC como segunda instancia, ¿verdad? Conoce la Corte de Constitucionalidad la que una vez que reciba los autos señalará de oficio día y hora para la vista dentro de un plazo que no podrá exceder de 9 días. Esta podrá ser pública si así lo pidiera alguna de las partes. Y la sentencia de la resolución de la apelación será dentro de los siguientes 6 días siguientes a la vista. Al quedar firme la sentencia, se devolverán las actuaciones al tribunal de origen. Es decir, es susceptible entonces algún recurso en contra de lo resuelto por los tribunales constituidos en primera instancia, sí, la aclaración y la ampliación y la apelación. ¿Y esa apelación es susceptible a otro recurso? No. Recordemos que todas las resoluciones, de la CC son inapelables. Solo son susceptibles a aclaración y ampliación también, pero es una función revisora nada más. No es como tal apelable y no hay otra instancia en la que se pueda acudir para revisar lo resuelto por la CC. Por eso es que la licenciada hace la broma, ¿no? Después de la CC no hay nada, por eso se llama la Corte, por eso le dicen la Corte Celestial. Pues esa sería entonces la manera en la que procede. Ese es el proceso de la segunda instancia, la interposición, la vista, la sentencia y pues como les comentaba, solo es susceptible a aclaración y ampliación. Y ese es el trámite de la inconstitucionalidad en caso concreto
tanto el trámite procesal de la propia garantía como de la segunda instancia, entendiéndola como una apelación. Muy bien, entonces ahora vamos directamente con el siguiente tema que nos compete, que es la inconstitucionalidad directa o abstracta, que yo creo que esta es un poquito más fácil de comprender. Muy bien, entonces, en este caso, pues vamos a... yo quiero hacer un especial énfasis en este cuadrito, de hecho se los voy a enviar, porque la licenciada habló sobre él, ¿no? Y nos dijo, cotejen este cuadrito con su ley y ténganlo presente, ¿no? Al final este cuadro habla en sí del control constitucional normativo en general, entendiéndolo como el control posterior y el control preventivo que existe, ¿no? En cuanto al control preventivo, podríamos extraer de esto que tenemos la opinión consultiva y tenemos los dictámenes de la Corte, ¿verdad? Recordemos que durante el proceso legislativo el presidente puede vetar una norma, pero cuando la veta por inconstitucionalidad, alegando que la norma tiene un carácter inconstitucional, se remite ante la CC, y la CC entonces conoce del asunto y examina la norma para verificar si efectivamente tiene algún contraste negativo con la Constitución. Luego, pues emite, ¿verdad?, alguna opinión referente a esto, si es inconstitucional, no es inconstitucional, y pues ya se puede seguir el proceso legislativo según lo que haya opinado la Corte de Constitucionalidad. Entonces yo recuerdo que en una clase la licenciada hizo esa pregunta precisamente, ¿no? Si en Guatemala existía un control normativo previo. Entonces como que surgió esa duda ahí, algunos decían que sí, otros decían que no. En Guatemala sí existe el control preventivo de constitucionalidad en cuanto a la norma, ¿verdad? Y se maneja con la opinión consultiva y con el dictamen de la Corte. Esa sería la forma entonces en la que se lleva a cabo. De hecho, esto está, como ahí lo dice, estipulado en el artículo 175 y 164, inciso A, de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, que contempla estos procesos que les estoy mencionando, ¿verdad? Dentro de las otras funciones que tiene la Corte de Constitucionalidad. Pero esto de la opinión consultiva y los dictámenes, mejor dejémoslo para ahorita, que vamos a ver como tal las funciones de la Corte. Solo vale la pena aclarar que pues en Guatemala existe un control preventivo o previo, ¿verdad?, que se materializa mediante la opinión consultiva y el dictamen favorable o desfavorable de la Corte. Al final son dictámenes vinculantes, es decir, son órdenes que da la Corte sobre ciertos asuntos, en el entendido que estamos hablando de los procesos legislativos, y que también tenemos la inconstitucionalidad de las leyes como controles de carácter reparador o posteriores, ¿verdad? ¿Por qué de carácter reparador o posteriores? Porque al final, para impugnar una norma, esta tiene que tener vigencia. Si no tiene vigencia, entonces no podemos plantear un proceso de inconstitucionalidad. Vale hacer la acotación de esto, porque si nosotros creemos que el Congreso, por ejemplo, va a emitir una norma que carece de formalidades o que carece de un fondo válido o que carece de lógica lo que está diciendo la norma, nosotros no podemos plantear una inconstitucionalidad como tal porque no está vigente, y es uno de los requisitos tanto para la inconstitucionalidad en caso concreto como en caso general, ¿no?, que esté vigente ese precepto normativo. Pero si no está vigente, no podemos plantear eso. Pero sí podemos entonces plantear otro proceso, como por ejemplo un amparo, ¿no?, si creemos que va a haber una afectación directa hacia nuestros derechos. Y de hecho, eso fue lo que pasó con el reglamento de desechos sólidos. Ese reglamento fue o pretendía añadirse a la norma, al decreto de carácter ordinario, que pues también prevé todo el manejo de desechos sólidos y todo esto. Ahora mismo no recuerdo como tal el nombre de este decreto, pero luego por ahí se los voy a estar compartiendo. El tema es que este reglamento, promovido por el Ejecutivo, pues pretendía adherirse, ¿no?, a este decreto y pues así cumplir con esa función reglamentaria necesaria que exige el propio decreto. Este reglamento nunca entró en vigencia. Lo que está en vigencia es el decreto. Ese sí está en vigencia. Pero no se estaba impugnando el decreto, se estaba impugnando el reglamento.
que no estaba en vigencia todavía. En ese caso entonces, como se trata de un precepto normativo que no está en vigencia, no se puede alegar una inconstitucionalidad. No existe materia suficiente para un planteamiento de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque no está vigente, simple y sencillamente. Bueno, entonces, ¿qué procede? Lo que procedió efectivamente fueron amparos. Le cayeron como 1000 amparos, creo yo, a ese reglamento. Pero no una inconstitucionalidad. Ese fue el obstáculo jurídico que se encontró, digamos, para no poder ejercer esta garantía, que pues a fin de cuentas es uno de los presupuestos de viabilidad que exige que la norma esté vigente. Aquí entonces también se muestra cómo otras garantías constitucionales como el amparo pueden servir también para ejercer ese control, ¿no? Que pues no es como tal la función del amparo, pero al final el amparo, como bien lo mencionaba el licenciado Edwin en la última clase, tiene un ámbito de aplicación extremadamente amplio y pues contiene todos los demás derechos que no contemplan las otras dos garantías, la inconstitucionalidad y la exhibición personal. Pero bueno, solo hacer esta pequeña acotación por acá, ¿verdad? Que pues existen dos tipos de controles, uno preventivo y uno posterior. El posterior son las inconstitucionalidades, el preventivo se materializa con la opinión consultiva, el dictamen favorable o desfavorable, o el dictamen vinculante a fin de cuentas, y con otras garantías también, como podrían ser el amparo, ¿verdad? Aunque no es esa su función principal, pero pues tiene un ámbito de aplicación extremadamente amplio. Muy bien, ahora sí, vamos directamente con la inconstitucionalidad general o abstracta, que es la más simple de entender. Es un mecanismo procesal de control constitucional por el cual las personas legitimadas pueden hacer efectivo su derecho por vía de la acción que un tribunal constitucional declare la existencia de inconstitucionalidad de preceptos normativos de alcance general y como consecuencia que los expulse del ordenamiento jurídico, restableciendo la supremacía constitucional. Vemos otra vez entonces esta frase, la supremacía constitucional, que es efectivamente lo que tutelan ambas inconstitucionalidades, ambas modalidades de inconstitucionalidad. Y pues aquí lo que se busca es la expulsión. No se está buscando la inaplicación, a diferencia de su hermana, la inconstitucionalidad en caso concreto. Aquí está diciendo, miren, eso no sirve, sáquelo del ordenamiento jurídico ya. Eso es lo que se pretende. Es un mecanismo procesal. Su finalidad es que produzca el control o examen de inconstitucionalidad del precepto normativo cuestionado. Está al alcance de sujetos legitimados para su planteamiento. Recordemos que al final en Guatemala tenemos una forma bastante asequible de poder acceder a las garantías constitucionales, y a esta en específico pues tampoco no necesita demasiadas formalidades, no necesitamos como ciudadanos demasiadas formalidades. Simplemente nosotros, acompañados de 3 abogados, uno experto en materia constitucional, otro experto en la materia que se está impugnando y otro experto en materia procesal, son los necesarios para poder llevar a cabo esta acción, ¿verdad? Para promover esta garantía. Su pretensión es la declaratoria de inconstitucionalidad a fin de que la disposición normativa que adolezca de ese vicio sea expulsada, es decir, derogada del ordenamiento jurídico. Y la motivación del planteamiento radica en que el accionante estima que concurre duda sobre la legitimidad constitucional del precepto normativo objetado. O sea, se pretende que se saque una norma del ordenamiento jurídico porque esta norma tiene algún tipo de error, tanto de fondo o de forma, que no hace que pues, sea válida realmente. Es una garantía constitucional, ¿verdad? En cuanto a su naturaleza jurídica, es básicamente lo mismo que podríamos extraer de la inconstitucionalidad en caso concreto. Es una garantía constitucional y pues es un proceso jurisdiccional motivado por el planteamiento de una acción. En otros estados ha sido regulado como recurso. Es interesante porque a la hora de hacer la tarea, pues analizando la Constitución de Perú y los procesos y las garantías constitucionales de Perú, pues que fue el país que me tocó a mí, me di cuenta que habían bastantes garantías más en el catálogo de Perú y que pues al final en el fondo siempre están las que tenemos nosotros, pero tienen otros nombres o tienen otros procesos inclusive en los cuales se llevan, o la jurisdicción y la competencia es distinta para su aplicación. Entonces
Es bastante curioso cómo cambia bastante cada garantía en cada país, ¿no? Y entonces cómo se regula no solo esto, sino que también el amparo como un proceso, también en otros países, utilizándolo también como un recurso, perdón, no como un proceso como lo hacemos en Guatemala, sino como un recurso. Y los recursos, recordemos que pues lo que su finalidad o lo que pretenden es el examinar una resolución judicial de una primera instancia. Es bastante interesante porque esa no es la finalidad de nuestras garantías constitucionales, sino que es simplemente proteger los derechos constitucionales consagrados en la Constitución. Pero bueno, es un mecanismo procesal de control constitucional, es general en cuanto a sus efectos, es popular por estar al alcance de todos, es principal por no depender de otras actuaciones, es consultivo en cuanto a su fin y en cuanto al procedimiento que se sustancia es uniinstancial. ¿Qué quiere decir eso de uniinstancial? Simplemente lo conoce una instancia que resuelve y no es susceptible a apelación. ¿Cuál es ese órgano encargado entonces de llevar a cabo esa única instancia? Es la Corte de Constitucionalidad. Es decir, la inconstitucionalidad general solo se puede presentar ante la Corte de Constitucionalidad, no hay más. Y no se puede apelar ante ningún otro órgano, no se puede apelar ante la Corte Suprema de Justicia, no se puede apelar ante ningún tribunal constituido en amparo, constituido en tribunal constitucional, mucho menos en amparo, evidentemente, pero no se puede, simplemente es uniinstancial. A este tipo de constitucionalidad se le llama directa, abstracta o uniinstancial también. Son las acepciones que recibe. Pues al final la naturaleza, ¿verdad? El objeto de la naturaleza de la pretensión es dejar sin vigencia un precepto normativo. Esta pretensión puede ser dejar sin vigencia un artículo, dejar sin vigencia un inciso, un numeral, o bien dejar sin vigencia todo el ordenamiento jurídico, todo el precepto jurídico, dentro del ordenamiento jurídico. Disculpen. Esa sería entonces la pretensión principal que tiene, como les comentaba, es la expulsión de una norma o la expulsión de un inciso o la expulsión de algo que no concuerde con lo que establece la Constitución. La legitimación, en el artículo 134 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, vemos que aquellos que están legitimados para poder llevar a cabo efectivamente una acción de inconstitucionalidad en caso general ante la Corte de Constitucionalidad es primero la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios, actuando a través de su presidente; segundo, el Ministerio Público por medio del Fiscal General de la República. Ya no es el Procurador General de la Nación, como lo dice en la ley, sino que es pues el Fiscal General. Después de las reformas del 93, ¿verdad?, que se hicieron estos cambios, se hizo esta distinción entre el Ministerio Público y la PGN. El Procurador de los Derechos Humanos en contra de las leyes o reglamentos o disposiciones de carácter general que afecten intereses de su competencia. Y, por último, cualquier persona con el auxilio de 3 abogados colegiados activos. Las condiciones de viabilidad, precisamente estábamos estudiando esto con Alexandra, y yo le decía que para mí las más importantes y que tenemos que ponerle mucho énfasis son estas 3. El razonamiento confrontativo o tesis del interponente, la vigencia de la norma impugnada y la infraconstitucionalidad de la norma impugnada. El razonamiento confrontativo de la tesis del interponente se refiere entonces a esa argumentación que les comentaba también en la otra inconstitucionalidad, se refiere a esa argumentación, a esa confrontación de argumentos que tenemos que hacer entre la norma que estamos impugnando, que estamos atacando, y la Constitución, o bien el convenio o tratado internacional que tiene obviamente ratificación por Guatemala, ¿verdad?, que pertenece a ese convencionalismo guatemalteco, ese bloque de constitucionalidad. Entonces tenemos que hacer ese razonamiento, tenemos que exponer los motivos por los cuales nosotros creemos que la norma está contraviniendo los preceptos constitucionales. En este caso en específico se hace de una manera mucho más exhaustiva. Ustedes pueden irse a su acuerdo 1-2013 en el artículo 12, donde se regula todo lo referente a la solicitud de la inconstitucionalidad en caso general. Y aquí en el inciso F nos expresa esa tesis confrontativa, pero nos dice que tiene que estar expresada en un capítulo especial, de forma separada, razonada
y que los motivos jurídicos se denuncien claramente, tienen que estar expresados claramente, ¿verdad? Es decir, tiene que ser mucho más exhaustivo el proceso de tesis confrontativa aquí, porque a fin de cuentas lo que estamos pretendiendo es sacar una norma del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, tiene que ser mucho más amplia esa explicación de por qué lo vamos a hacer y tiene que estar de manera separada. La licenciada nos comentaba que en muchas ocasiones este es uno de los principales vicios por los cuales no proceden las inconstitucionalidades en caso general, precisamente por eso, porque carecen de esta característica vital, fundamental. Luego tenemos la vigencia de la norma impugnada. Evidentemente tiene que estar vigente la norma para poderla sacar del ordenamiento jurídico. Si no está vigente, entonces no procede una inconstitucionalidad. Y luego que tiene que ser infraconstitucional, es decir, tiene que ser dentro de la pirámide de Kelsen, ¿verdad? Mal llamada pirámide de Kelsen. Tenemos que imaginarnos que esa norma está debajo de la Constitución y debajo de los tratados internacionales. Por lo tanto, entonces es susceptible a impugnación mediante inconstitucionalidad. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Ese fue un tema que debatimos también en clase. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una norma de rango constitucional, como por ejemplo la ley de amparo, que tiene algún inciso que nosotros consideramos que es inconstitucional en algún artículo? Bueno, ahí lo que se ataca entonces no es la norma, sino el proceso de formación de esa norma y por qué no se observaron los preceptos constitucionales a la hora de crearla y ratificarla y pues de entrar en vigencia. Pero no como tal la norma, no se puede impugnar esa norma, sino que se impugna su proceso de creación. Entonces se decide sobre si dejarla vigente o no, ¿verdad? Derogar esa norma y pues crear otra norma adecuándola a los preceptos constitucionales y a las necesidades reales de la población. Pero en términos generales, pues tiene que ser una norma ya sea ordinaria o de algún rango inferior dentro del ordenamiento jurídico la que nosotros impugnemos. Pueden ser resoluciones judiciales, pueden ser reglamentos, pueden ser cualquier tipo de disposición declarada por alguna autoridad, o bien, pues lo más tradicional, decretos del Congreso o normas del Congreso. Carácter interno de la norma impugnada, ese es otro punto, ¿verdad?, que nos solicita aquí también dentro de los presupuestos de viabilidad, que pues esté dentro de un ordenamiento jurídico de la norma, dentro de nuestro ordenamiento jurídico guatemalteco, y que contravenga con algún tipo de pacto internacional. Por ejemplo, podría ser que contravenga el Pacto de San José. Entonces nosotros hacemos esa tesis confrontativa no argumentando que se violan derechos constitucionales, sino que se violan derechos del Pacto de San José, por ejemplo, ¿no? Aunque a la larga, pues el pacto está ratificado por Guatemala y pues tiene los mismos, o en teoría debería de tener los mismos derechos que la Constitución. Entonces pues resulta como siendo muy similar. Cita el precepto constitucional que se estima vulnerado, ¿verdad? Esto es fundamental, es decir, bueno, miren, me están violentando mi derecho a debido proceso, por ejemplo. El artículo 12 me lo están violentando, entonces, no sé, si ustedes, imaginémonos que están promoviendo un nuevo código penal. Este código penal no observa las garantías y los derechos consagrados en la Constitución, el artículo 2 específicamente. Entonces, bueno, nosotros alegamos, ¿verdad?, que no, que nos están violando esos derechos y pues citamos el artículo constitucional pertinente. Así como pues también citamos ese precepto jurídico de carácter inferior que nos está provocando esa violación. En ese caso sería, en el caso ficticio, sería ese código penal, ¿no? Miren, es que el código penal en el artículo 2, el nuevo código penal en su artículo 2 me está violando mis derechos constitucionales. Y la pertenencia de la normativa que se denuncia al bloque de constitucionalidad, lo mismo, ¿verdad? O sea, a fin de cuentas, si nosotros manejamos este sistema de bloque de constitucionalidad, pues argumentar, ¿no?,
que pues pertenece al bloque y que está contraviniendo con los derechos, con los preceptos constitucionales. Pero como les comento, o sea, al final estos puntos son bastante lógicos, ¿no? Si nosotros impugnamos una norma, pues obviamente vamos a decir qué norma estamos impugnando y por qué. Y vamos entonces a definir claramente sus derechos constitucionales que se están transgrediendo. Pero esto, el razonamiento confrontativo de manera tan exhaustiva como lo exige la norma, esto, que esté vigente, y esto otro, que sea de carácter infraconstitucional, son cosas que no siempre se tienen tan claras. Entonces es importante que las tengamos presentes como los principales presupuestos de viabilidad para que pueda promoverse una acción de amparo, ¿verdad? De inconstitucionalidad. El amparo no, el amparo, eso ya lo vimos. Bueno, ahora son objeto de cuestionamiento enunciados normativos infraconstitucionales. ¿Cuáles son esos enunciados entonces? Bueno, tenemos obviamente leyes y reglamentos. Leyes entendiéndolas como las que emite el Congreso de carácter ordinario y reglamentos que podrían ser pues dictaminados por cualquier tipo de autoridad o promovidos por ejemplo por el Ejecutivo, etc. Pero ahora, disposiciones de carácter general. Las disposiciones aluden a cualquier tipo de ordenanza que dé cualquier tipo de autoridad. Por ejemplo, si la Universidad de San Carlos dispone que va a emitir tal acción y nosotros consideramos que esa acción va a contravenir nuestros derechos constitucionales, nosotros podemos impugnar esa disposición de la universidad. Por ejemplo, digamos que va a limitar el tránsito de personas y de vehículos y de cualquier entidad durante ciertas horas durante el día. Es una disposición que está tomando entonces, pero nosotros podemos venir e impugnarla. Miren, esto contraviene mi derecho a la libre locomoción. Esto no está bien, lo presentamos ante la CC y pues la declaramos como inconstitucional. En este caso, claro, no es un carácter general que afecte a todo el país, pero sí está afectando a un grupo de personas, a una generalidad, que somos nosotros, que somos los estudiantes. Nosotros también constituimos una generalidad. Por lo tanto, el procedimiento acá es una inconstitucionalidad general. Aunque seamos un grupo de estudiantes, de 5.000 estudiantes, por ejemplo, no sé, no importa, constituimos una generalidad. Y esa generalidad debe entonces de respetarse, ¿no? Se le deben de respetar sus derechos. Y entonces la vía es esta, la inconstitucionalidad en carácter general. Muchas veces esto también suele ser tema de conflicto, ¿no? Y se suele recurrir a la vía del amparo. Pero, pues, todo aquello que constituya una generalidad, ya sean estudiantes, trabajadores, etc., pues tienen esa opción de optar a la inconstitucionalidad en caso general, ¿verdad? Claro, si el agravio es solo contra mí y es por una, no sé, es por una disposición muy específica, pues ahí ya cambia la situación, ¿verdad? Ahí ya es distinto. Siempre que estén presentes los siguientes requisitos: generalidad impersonal y vigencia, ¿verdad? Lo que les comentaba. Tiene que estar pues en vigencia la norma y tiene que haber una generalidad a la que se afecte. No me puede afectar a mí directamente, solamente a mí. No es un agravio personal únicamente. Muy bien. Bueno, de aquí lo más importante, yo creo que ya lo vimos, que es, pues a fin de cuentas, cada uno de los presupuestos de viabilidad los fuimos explicando de una manera mucho más simple. Tal vez podríamos pararnos aquí un momentito en cuanto a los vicios de inconstitucionalidad. ¿Qué son vicios? Son errores que nosotros pues detectamos en alguna norma que pues prácticamente hacen que sea contraria a los preceptos constitucionales. Pueden haber errores tanto en el fondo, ¿verdad? Vicios de fondo o material que alude a al contenido de la norma como tal, al espíritu de la norma, o bien vicios formales, también conocidos como interna corporis. De hecho es bastante interesante porque la licenciada comenta que este término de interna corporis es algo creado por Guatemala y que lo utilizamos nosotros
lo tenemos muy arraigado, pero que realmente es una creación nuestra y que en los demás países no utilizan este concepto. Entonces es una invención nuestra. Se presenta cuando la Constitución ha sido vulnerada en la forma o el proceso de formación del precepto normativo. Principalmente, ello se da por contrariar el procedimiento determinado en el propio texto constitucional. Tal es el caso del procedimiento legislativo regulado en los artículos 174 a 180. Por ello mismo, también se le denomina vicio procedimental. No obstante, hay otras razones de manifestación de ese vicio, como lo es el hecho de carecer de competencias para emitir la disposición. Entonces, hay que ser bastante meticulosos y pues tener a fin de cuentas la noción clara de que de que hay dos tipos de vicios que se pueden plantear. Uno que alude directamente a lo que dice la norma, el contenido de la misma, ¿verdad? Que sería el vicio de fondo material, y otro que alude al proceso de creación de la norma, ¿verdad? En el cual hubo una inobservancia a los preceptos constitucionales y a los mecanismos establecidos por la propia ley. Vicio de forma, etcétera. Bueno, yo creo que con esto ya tenemos más que aclarado el tema de la inconstitucionalidad, tanto en caso concreto como en caso general. Solo lo último, que dudo mucho que venga, pero pues al final no está de más darle una repasadita, es el proceso del trámite, ¿no? Es el procedimiento como tal del trámite que se lleva en la Corte de Constitucionalidad para el tema de las inconstitucionalidades en caso general. Empieza entonces, lo vamos a ver así rapidito, empieza entonces con la admisibilidad del trámite, ¿verdad? En la cual pues se ve que sí estén efectivamente los requisitos previstos por la norma, todos esos presupuestos procesales y todo lo que nos dice también el artículo 12 del Acuerdo 1-2013, de no estar observados entonces, y también el 134 y 135 de la Ley de Amparo, y de no observarse entonces estos requisitos, pues se fija algo que se llama previo. El previo es una solicitud para la subsanación de los requisitos. Es decir, mire, usted en su escrito no me puso esto y esto. Por favor, necesito que lo vuelva a hacer, que lo redacte de nuevo, que ahora sí me haga, por ejemplo, la tesis confrontativa. No me la hizo, entonces necesito que la haga dentro de estos 3 días. Ese es el plazo que da la Corte para la subsanación de omisión de requisitos o bien algún tipo de vicio en el escrito de interposición. Luego se decreta la suspensión provisional o no de la norma durante los 8 días siguientes. Es decir, si hay una contravención, como lo dice acá, si hay una contravención notoria o alguna amenaza clara, ¿verdad? Entonces, pues la Corte viene y estima que es necesario suspender la vigencia de esta norma hasta que el proceso termine. Imaginémonos que van a implementar un código penal que es totalmente cruel e inhumano, y lo implementan, entra en vigencia y entonces se interpone esta inconstitucionalidad en contra de ese código penal, y pues evidentemente es notoriamente inhumano el código, por lo cual se suspende. La Corte estima pertinente suspenderlo hasta que termine el proceso. Digamos que no es necesario suspenderlo porque tal vez no es tan cruel, no hay una notoria afectación a los derechos constitucionales, entonces la Corte estima que puede seguir vigente durante el proceso. A esto se le llama suspensión provisional, que es básicamente suspender la norma impugnada durante un momento u otro, dependiendo si es notoriamente grave la violación a los derechos constitucionales o si bien las amenazas son claras. Luego pues se suspende, no se suspende. Si se suspende, esa suspensión, al tratarse de una norma vigente de carácter general, se publica en el diario oficial, en el diario de Centroamérica, al día siguiente de la suspensión. Se publica inmediatamente. Luego, la audiencia del Ministerio Público se corre, ¿verdad? Según lo dispuesto en el artículo 139, al Ministerio Público, a los terceros interesados y a las partes, ¿verdad? Se corre durante 15 días
comunes. Bueno, las partes no, en este caso la única parte sería el interponente, ¿no? Entonces se le corre audiencia para que la evacúe y para que pues se expongan los argumentos. Luego la vista, estipulado en el 139, durante 20 días. Luego la sentencia. La sentencia tiene que ser en los 20 días siguientes después de la vista. Y sobre la sentencia solo caben recursos de aclaración y ampliación, porque es una sentencia de la Corte de Constitucionalidad, la cual no es susceptible a apelación. Entonces, en caso de que efectivamente la Corte estime que es necesario derogar por inconstitucional el precepto normativo, dicha decisión se hace saber mediante una publicación en el Diario Oficial. Si ya se había suspendido, pues evidentemente simplemente se confirma, ¿no?, la suspensión, la suspensión a futuro, y ya es algo que ya se decide totalmente. Si no se había suspendido, pues ese es el momento en el cual se suspende, evidentemente, ¿no? Y surte efectos al día siguiente de la publicación. Entonces podríamos decir que el vacatio legis negativo que tiene esta forma de inconstitucionalidad simplemente dura un día. Esa es la forma entonces en la que procede un proceso de inconstitucionalidad en el caso general. Muy bien, y pues al final los efectos propios de la sentencia tienen efectos generales, erga omnes, o sea, una vinculación general. Si se declara inconstitucionalidad del precepto normativo examinado o de alguna parte, esta quedará sin vigencia, dejando de surtir efectos a partir del día siguiente de la publicación del Diario Oficial, o sea que tiene efectos ex nunc, a futuro, ¿verdad? Es decir, miren, nosotros creemos que esta norma efectivamente es inconstitucional, la sacamos del ordenamiento jurídico y a partir de mañana ya no tiene vigencia. Excepcionalmente, en caso de haberse dispuesto la suspensión provisional de la disposición normativa declarada inconstitucional, los efectos de la declaratoria se retrotraen a la misma fecha de la publicación citada en el Diario Oficial. Es decir, dicen, miren, esta norma efectivamente no tiene validez desde hace 20 días, por ejemplo, que la dejamos suspendida. Entonces ya no va a tener desde entonces. Esto es un efecto ex tunc, ¿verdad?, retrayéndose al pasado hasta cuando se promulgó esta suspensión de la norma. Y bueno, los efectos propios de la sentencia estimatoria, la desestimación de inconstitucionalidad, los efectos propios de la sentencia y de la desestimatoria. En este caso estamos viendo qué es lo que pasa cuando cuando nosotros como interponentes nos arrepentimos, ¿verdad?, de haber promovido esta acción, esta garantía. Digamos que objetamos cierto artículo del Código Penal, pero después decimos, ya lo analicé bien y realmente creo que no contraviene tanto los derechos constitucionales, mejor vamos a desestimar esta inconstitucionalidad. Al final esto pues ya provocó un gasto, ya provocó un desgaste en la propia Corte, por lo tanto pues hay consecuencias, ¿no? Y la propia norma prevé que hay que interponerle una multa a los abogados que patrocinaron el planteamiento de la inconstitucionalidad cuando se desestima, ¿verdad? Es una disposición normativa. Y bueno, pues prácticamente eso es. Los medios de impugnación ya sabemos que únicamente es susceptible de aclaración y ampliación. Esto nos lo especifica en el artículo 147, ¿verdad? Nos dice que para la aclaración procede cuando la resolución contenga conceptos obscuros, ambiguos y contradictorios, y para la ampliación si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versa la inconstitucionalidad. Y bueno, al final podemos obtener que la inconstitucionalidad de las leyes busca la supremacía constitucional. Lo que busca determinar, lo que busca proteger es la supremacía constitucional, el respeto hacia la norma constitucional y hacia esa jerarquía constitucional. Esto lo puede hacer tanto carácter general,
que busca expulsar, ya sea parcialmente, una norma, o bien lo puede hacer de carácter total, ¿verdad? Eliminando toda la norma del ordenamiento jurídico. Muy bien. Luego tenemos que en el caso concreto pues se puede promover mediante acción, excepción o incidente, y lo que busca es la inaplicación de una norma. Esto sería entonces en cuanto a la inconstitucionalidad en caso concreto y en caso general. Ahora bien, vamos a ver la siguiente garantía constitucional, que es la exhibición personal precisamente. Muy bien, pero antes de ir con ella, no sé si tienen alguna duda o estamos claros en cuanto a la inconstitucionalidad, las competencias, los trámites, todo. Vamos directamente con la exhibición personal. La exhibición personal se las va a explicar Alexandra, así que no sé si Alexandra ya estás lista, o si no está lista, pues la esperamos unos segunditos. Muy bien, yo creo que... Hola Carlitos, hola a todos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ya estoy lista. Me es un gusto aquí estar con ustedes, espero que se encuentren muy bien. Solo que también si me escuchan ahí un poco mocosa, estoy malísima de la garganta, entonces. Carlos, no sé si me podías compartiendo. Ahorita voy a compartirlo, solo dame un segundito. Y por acá está. Ahí está. Es que esta diapositiva no está con el mismo numerito, pero acá está. Es la unidad 5, la exhibición personal. Bueno, por acá está. La exhibición personal. La tuya, Alexandra. Gracias. Muy bien. La exhibición personal es otra de las garantías que establece nuestra Constitución para la tutela de un derecho muy fundamental, y es la libertad personal y la integridad de las personas. Entonces, en este caso, tenemos un antecedente muy puntual de la exhibición personal, y es en el derecho romano, que es el interdicto que es homine libero exhibendo. También tenemos el otro antecedente, que es en 1215 con la Carta Magna, que nos mencionó el licenciado que nos dio clases el lunes, perdón. Y en Guatemala, como tal, tenemos el antecedente plasmado en la Constitución en 1879. Tenemos ciertos antecedentes en América Latina, en las Cortes de Cádiz, en nuestra Constitución de 1879, pero estuvimos investigando con Carlitos también, y de hecho se dio en 1821 como un atisbo de lo que es el habeas corpus en nuestro ordenamiento jurídico, pero como tal, de manera oficial, por decirlo de alguna manera, se instituyó en nuestra Constitución en 1879. Muy bien, entonces partiendo de eso ya sabemos que la exhibición personal es parecida al habeas corpus, y lo que busca es la salvaguarda de el derecho de la libertad, básicamente. De ahí tenemos una definición, de verdad está muy amplia, la de la licenciada. Es una garantía constitucional, ya lo sabemos, lo establece la Constitución en el apartado de las garantías. Está desarrollada mediante un proceso impulsado de oficio, breve y eficaz, por cualquier persona ante un tribunal de esa naturaleza, que tutela el derecho a la libertad individual y la integridad física de las personas. Eso es lo que tutela. Entonces, ahorita vamos a ver los principios. La verdad, la exhibición personal es muy sencilla, es muy fácil de comprender. Siento que no nos vamos a hacer muchas bolas en esto. Tiene 7 principios generales. Es sencillo, es antiformal, ya sabemos por qué. La ley de amparo establece que se puede interponer de manera verbal, de manera escrita o por teléfono. Es muy antiformal, es breve, es eficaz, es impulsada de oficio. Está la inmediación, que quiere decir que es inmediata, y la improcedencia de desistimiento y sobreseimiento en tanto no aparezca el ofendido. Es decir, hasta que no aparezca el ofendido, hasta que no aparezca la persona,
no se puede terminar el trámite o el proceso de amparo, de exhibición personal. Bien traumada con el amparo. Yo también, no te preocupes. Ok, tenemos clases de exhibición personal. Al igual que en otras garantías, sabemos que en Guatemala hay un control preventivo y en la exhibición personal funciona de la misma manera. Hay una modalidad preventiva y otra reparadora. ¿Qué quiere decir esto? La preventiva es que pretende impedir una lesión que se puede producir. Es decir, hay una amenaza real e inminente y por lo tanto se interpone esta garantía para resguardar la libertad, para evitar que se produzca una afectación a nuestro derecho. Mientras que la exhibición personal reparadora ya es una restitución a nuestra libertad, a nuestra integridad física, a que cesen los vejámenes o a que termine cierta coacción. Entonces, la primera, la preventiva, garantiza la libertad y la otra hace que se restituya este derecho, que cesen los vejámenes y que termine la amenaza, que termine la coacción. Ahora bien, en cuanto a las otras clases que ella dio, la verdad no las explicó mucho, entonces siento que no las va como que poner en el examen. No es necesaria desarrollarlos. Probablemente no. La verdad. Probablemente no. Nos pasamos también a la importancia de la institución de la exhibición personal. Es muy importante que esté dentro de nuestras garantías constitucionales, porque de hecho es lo que ella menciona aquí, es un valor fundamental del Estado de Derecho. Y eso no funciona, o sea, un Estado de Derecho no funciona porque a la larga sin libertad, porque es un presupuesto básico del sistema democrático. La protección a nuestros derechos y en especial de la libertad es importantísima para pues que se mantenga este sistema democrático, ese Estado de Derecho que todos conocemos y en el que vivimos. Por lo tanto, es necesario no solo establecer que tenemos derecho a la libertad, sino que también resguardar este derecho, como todos los demás derechos de la Constitución. Entonces, tenemos que, sin este mecanismo, básicamente es un Estado de Derecho donde como tal la naturaleza ese se pone en duda. Entonces es necesario resguardarla. Y de hecho no solo en nuestras leyes nacionales se resguarda, sino que también a nivel internacional encontramos una tutela de este derecho como tal en la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, en el Pacto Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en la Convención, no, creo que son en esa. Sí, ¿verdad, Carlitos? Así es. La Convención Americana de los Derechos Humanos. Así es. Entonces, sabemos que sí está resguardada acá en nuestra Constitución y también en la instancia internacional. Y eso es muy importante saberlo. Ahora bien, cuando nos referimos nosotros a la palabra vejámenes, tenemos que entender que hay dos acepciones. O cuando nos referimos a una tortura, sabemos que es un vejamen, cuando son tratos crueles, inhumanos o degradantes también. Es decir, un acto de tortura es todo aquel acto que nos someten a sufrimientos psicológicos o físicos. Normalmente, incluso nos explicó el licenciado el lunes, que era para, más que todo, sacarnos cierto tipo de información o obligarnos a hacer algo o a decir algo. Entonces, esa es la tortura y esos son vejámenes. Y también los tratos crueles e inhumanos, que son aquellos actos que no llegan a ser torturas como tal, pero menoscaban la integridad de la persona, de un poder de una autoridad, y nos causa no solo nos causa dolor y nos causa sufrimiento. También es importante mencionar lo que encontramos en el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Muy bien, ahora,
lo relativo a la exhibición personal como tal que establece en nuestra Constitución, hay dos procedimientos, quiero explicarlo de esa manera, porque la exhibición personal busca evitar detenciones ilegales y también busca cesar vejámenes que están sufriendo personas que están detenidas de manera legal, o sea, que su detención está fundada en ley. No solamente es evitar detenciones ilegales, sino también evitar que personas que sí están en prisión por alguna razón legal dejen de sufrir vejámenes, como tortura o tratos degradantes. Muy bien. Entonces, creo que como les explicaba, es muy sencillo explicar la exhibición personal, o es muy sencillo entenderla, porque tenemos distintos procedimientos, o sea, evitar detenciones ilegales y también cesar los distintos vejámenes que puede estar sufriendo una persona que su detención esté fundada en ley. Muy bien, ahora tenemos las fases de la exhibición personal, que se las va a explicar Carlitos. Muchas gracias, Alexandra. La exhibición personal, como bien lo comentaba entonces Alexandra, es una garantía constitucional instaurada para, pues, evitar vejámenes, es decir, evitar violaciones a los derechos humanos dentro de una detención, ya sea ilegal o inclusive una detención legal fundada en ley, como bien lo dice la norma. Ahora bien, de esa cuenta tenemos entonces que también podemos plantear una exhibición personal para evitar que se nos prive de nuestra libertad de manera arbitraria en un futuro. También tiene una función preventiva, como bien lo mencionaba Alexandra. Muy bien, pero en el supuesto de que la afectación ya se haya dado y de que ya se haya concretado esa privación de la libertad, lo que procede entonces es empezar las diligencias para, pues, poder buscar a la persona. Pero esto se hace mediante dos fases. Las fases que son ante el tribunal que se interpone. Eso también es otra cosa que vamos a tratar ahorita, las competencias, ¿no? Cómo funcionan esas competencias para pues poder interponer una exhibición. Pero bueno, al final, indistintamente, el tribunal que conozca la exhibición va a manejar el mismo procedimiento. Por una parte va a tener entonces la fase interna de estudio, si le dan lugar o no a la exhibición personal, en la que nosotros vamos a presentar nuestra exhibición, ya sea con formalismos o sin formalismos, no importa. Como bien lo dijo la licenciada una vez, podemos presentar una exhibición personal hasta una servilleta. Se la vamos a presentar al juez y el juez la va a analizar. Va a decir, considero que sí cumple con lo necesario, o sea, sí hay materia para que haya una exhibición, para que se dictamine una exhibición personal y se busque la persona, o bien considero que no, y no le doy lugar a la exhibición. Esta es la primera fase. Luego, la siguiente fase es, si se le da lugar a la exhibición personal, entonces procede un auto de exhibición. Se declara una disposición en la cual el juez dice, sí, efectivamente, hay que buscar a la persona, hay que restituir su libertad o hay que ver si está sufriendo vejámenes. Por lo tanto, se decreta el auto y a partir de ese momento se empieza con la ejecución. Se busca con buscar a la persona o sigue con ese proceso de llevar a cabo esa búsqueda o esa averiguación sobre si está sufriendo vejámenes o no. Para esto entonces el juez delega esta función de buscar a otro juez, que por lo general suele ser un juez de paz, o bien alguna otra persona que estime conveniente para este caso. Sin embargo, por lo general suelen ser los jueces de paz. Por eso es que los jueces de paz siempre andan ahí corriendo, buscando personas, precisamente por esto, porque sobre ellos recae esa fase de la ejecución. Pero la exhibición se presenta ante un tribunal de instancia. Ojo, no nos tenemos que confundir aquí pensando que tal vez hay varias instancias, ¿no?
Al referirnos a instancia nos referimos a que se presenta ante ya sea un tribunal de primera instancia, o un tribunal de segunda instancia, un alto tribunal como la Corte Suprema de Justicia en alguna de sus cámaras, etc. La exhibición personal, por su naturaleza, se puede solicitar ante cualquier órgano jurisdiccional, ante cualquiera, salvo la Corte de Constitucionalidad. De cualquier órgano que sea de la justicia ordinaria. Pero claro, esto causa un poco de duda también, porque la propia norma nos dice que hay una competencia específica, ¿no? Y que la competencia es la misma del amparo, solo que en vez de la Corte de Constitucionalidad, como lo prevé el amparo, es la Corte Suprema, ¿no? Las funciones que tiene la Corte de Constitucionalidad en el amparo las ejerce la Corte Suprema en la exhibición personal. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, como se trata de un derecho tan importante como es la libertad individual y la integridad física de la persona, entonces se puede presentar ante cualquier tribunal por la urgencia de tutelar ese derecho tan preciado, o esos derechos tan preciados. ¿Qué es lo que hacen estos tribunales? Bueno, remiten las actuaciones al tribunal correspondiente según lo que estime la ley. Por ejemplo, si nosotros venimos y ejercemos una acción de exhibición personal para buscar, por ejemplo, el presidente de la República, la vamos a, porque se perdió, digamos, imaginemos, ¿sí? La vamos a presentar ante la Corte Suprema de Justicia. Pero imaginemos que no teníamos la disponibilidad para ir hasta la Corte Suprema y tal. Bueno, lo presentamos en cualquier tribunal de primera instancia, por ejemplo, un tribunal de primera instancia penal cualquiera. Bueno, vienen ellos, empiezan a examinar y si se le da trámite, entonces remite las actuaciones ante la Corte Suprema de Justicia, pero la ejecución ya empieza. Ese es el punto. No se para el proceso, sino que empieza de inmediato. Eso era lo que nos decía Alexandra hace unos momentos, que es un proceso inmediato. Es una de las características de esta garantía. Entonces, si bien hay un ámbito competencial definido por la ley para la exhibición personal, esta garantía, debido a su naturaleza de suma urgencia y el proceso sumarísimo, puede ser presentada ante cualquier tribunal de la justicia ordinaria. Entiéndase el organismo judicial, juzgados, salas, etc. Incluso la Corte Suprema de Justicia, las cámaras. Ahora bien, hay instancias dentro del proceso de exhibición personal, y esta fue una pregunta que me hizo el licenciado Edwin a mí el día lunes. Y la verdad es que ahí sí no sabía muy bien qué responderle, porque claro, hay un ámbito competencial, pero pues realmente no es como que la exhibición sea apelable, o sea, me hacía muy muy extraño, ¿no? Y tampoco he escuchado jamás una apelación a un auto de exhibición. Es algo muy raro, ¿no? Es una cosa que tal vez uno no se la plantea, pero que es una duda bastante razonable. Al final, después de esa charla, concluimos que no hay una apelación. Por lo tanto, no hay una segunda instancia para la exhibición personal. No se puede apelar un auto de exhibición. Pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer si no se procede a la exhibición? Si viene un juez y nos deniega la exhibición personal, ni siquiera nos razona nada, sino que pues, simplemente nos dice, miren, no. Bueno, en ese caso, si a nosotros nos surge demasiado encontrar a la persona, lo que podemos hacer es acudir a otro tribunal y ejercer ahí entonces la acción de la exhibición personal, promover nuestra garantía constitucional. Y si nos deniegan ahí también, pues vamos a otro tribunal hasta que le den cabida, o vamos con otro juez. Por ejemplo, si nosotros presentamos la exhibición en un juzgado de turno, pues vamos en otro turno cuando esté otro juez y que logre analizar de manera distinta y un poco más objetiva y tal nuestra petición. Pero entonces lo que quiero concluir con esto es que no hay apelación, no hay segunda instancia, no hay Corte de Constitucionalidad aquí, no. La exhibición personal es una garantía que únicamente es conocida por la justicia ordinaria en Guatemala y no hay segunda instancia, ni apelación, ni algún recurso en ella.
Luego, después del ámbito competencial, que bien lo mencionábamos, está estipulado en el artículo 83, que refiere que es lo mismo del amparo, ¿verdad? Es el mismo ámbito competencial del amparo, salvo que en este caso la Corte de Constitucionalidad no es competente, sino que lo que le correspondería, según lo del amparo, recae sobre la Corte Suprema de Justicia. Aquí tenemos un esquema, ¿verdad?, de cómo está integrado el panorama de la justicia ordinaria en cuanto a los juzgados, salas y cámaras, y también los juzgados de paz. Como les comentaba, no se puede presentar acciones de exhibición personal ante los jueces menores o los jueces de paz, que son los que deciden sobre, no sobre delitos ni sobre litigios, sino sobre faltas, ¿verdad? No se puede acudir a ellos porque ellos tienen otro rol dentro de todo este proceso de exhibición, sino que acudimos a alguno de estos, ¿verdad? Acudimos a este juez: mire, señor juez, necesito que me busque, por ejemplo, a mi esposa, está desaparecida, tal y tal, o está detenida, pero creo que la están maltratando. Bueno, entonces viene el juez y dice: ok, vamos a darle lugar a su petición, a su garantía. Emite un auto de exhibición y le dice al juez de aquí abajito que por favor le busque, ahí empieza a buscar por cielo, mar y tierra a la esposa del interponente. Esa es la función del juez ejecutor, que por lo general, como les comento, suelen ser jueces menores, jueces de paz. Lo mismo sucedería en la Corte de Apelaciones. Por ejemplo, nosotros llegamos: mire, es que se perdió el alcalde. Bueno, vamos a buscar al alcalde. Vaya usted, juez de paz, juez menor, vaya a buscar al alcalde. Agarre su equipo y vaya a buscarlo. Ante la cámara: mire, es que se perdió el presidente. Bueno, lo mismo, vaya usted a buscarlo y movamos cielo y tierra para encontrar al presidente, etcétera, para ver que esté bien, ¿no? De eso se trata la exhibición personal, y esa es la manera como funciona en las distintas, en el distinto orden de jurisdicción ordinaria que existe. La interposición, la exhibición personal, se puede solicitar en forma escrita, por teléfono o oralmente, como lo decía Alexandra. Es un proceso sumamente informal, carece de las formalidades tan estrictas del amparo o de la inconstitucionalidad, ¿verdad? En este caso no es así. Supuestos que viabiliza, la garantía: es preventiva, amenaza de la pérdida de la libertad individual, y en la reparadora, pues primero determina que quien esté ilegalmente preso, detenido o cohibido de cualquier otro modo en su goce de libertad, y aun cuando la prisión o detención fuere fundada en ley, si estuviera sufriendo vejámenes. Eso es como: bueno, mire, acláreme bien usted que me está interponiendo, ya sea de manera verbal, telefónica o escrita, acláreme bien qué es lo que está pasando, ¿no? Usted busca que se tutele los derechos a futuro de alguien o de usted mismo, o bien lo que usted busca es una función reparadora, porque le están violando sus propios derechos. Eso es básicamente: le están violando sus derechos, o lo detuvieron ilegalmente, o detuvieron a alguien, o sea, a su vecino, usted vio que secuestraron a alguien, y no sé, o que la propia autoridad, los oficiales, se llevaron a alguien, ¿verdad?, de manera ilegal, y está sufriendo vejámenes. Este es el proceso de exhibición, ¿verdad? Como les comento, es un proceso sumamente simple, es un trámite rapidísimo, y es un trámite que obviamente no tiene mucha complejidad. Primero, la solicitud de la exhibición ante el tribunal, que pues puede ser por el propio agraviado o por cualquier persona, promovida de oficio por el Tribunal de Justicia. También el tribunal puede promover una exhibición personal. Imaginémonos que se está llevando a cabo un juicio, ¿no? Juicio penal, por ejemplo, y de la nada la víctima desaparece y se cree que, no sé, que la tienen recluida autoridades que están en contra de que testifique o algo por el estilo. Bueno, entonces el juez de oficio puede dictaminar una exhibición personal para poder restituir la libertad de la persona, de la víctima en este caso, o bien para determinar qué fue lo que pasó. Denuncia obligatoria del servidor público, ¿verdad? Si uno es servidor público y es testigo de una situación de esta índole, pues es obligatoria la denuncia correspondiente. Muy bien. Luego
tenemos que se plantea el auto de exhibición y la audiencia donde se presenta el agraviado, ¿verdad? Ya cuando se encuentra el agraviado, o bien si se ha sufrido vejámenes, pues para ver, ¿no?, qué tantos vejámenes y si realmente pues está en mal estado. El acta donde se asientan las incidencias y la resolución. Y eso sería básicamente el procedimiento. Luego tenemos el procedimiento de oficio, que es pues básicamente lo mismo, ¿verdad? No dista mucho. Y bueno, ¿qué ocurre cuando el agraviado está fuera del municipio donde reside el tribunal? Pues hay cierto procedimiento que el tribunal designa un juez ejecutor y se le hace llegar a las diligencias. El ejecutor debe trasladarse al lugar donde se encuentra el ofendido y el ejecutor informará al tribunal resultando de su comisión. En este punto en específico quisiera que me ayudara Alexandra también un poquito, porque pues nosotros estábamos debatiendo, ¿no? Estábamos averiguando ahí un poquito sobre a qué se refiere esto, ¿no? La persona desaparecida, o sea, al final, ¿qué pasa cuando la exhibición personal no procede? No sé si Alexandra todavía estás por ahí, si me puedes ayudar con esto, o no estás por ahí ya. O se me perdió Alexandra. Creo que se me perdió ustedes. Y ahí vamos como, solo déjenme ver cuánto llevamos de tiempo, 1 hora y 45. Creo que Alexandra no está. Bueno, se los voy a explicar más o menos como lo estábamos debatiendo nosotros y voy a darle ya conclusión a lo último, que sería la Corte de Constitucionalidad. Muy bien, si la persona a favor de la que se instó la exhibición personal y como resultado de las diligencias se estableció que desapareció, el tribunal ordenará la pesquisa del caso. ¿Qué es una pesquisa? Es una investigación. Procedimiento especial de averiguación es un procedimiento que está estipulado en el Código Procesal Penal y que pues prácticamente es un procedimiento específico en el cual se busca a una persona, ¿verdad? Existen motivos de sospecha que la persona ha sido detenida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. Esto lo hace énfasis la norma en esto, puesto que la garantía tiene esa finalidad de proteger en contra de la desaparición forzada, que fue un delito que cometieron las autoridades durante el conflicto armado interno. Esta norma fue promulgada, la Constitución fue promulgada durante ya el final de esta situación, pero todavía no había cesado, ¿no? Entonces todavía se estaba en la búsqueda de instaurar mecanismos de garantía para la protección de las personas. Entonces se instaura entonces esta figura precisamente para fortalecer esa rigurosidad en la vía democrática. Pero pues al final lo que nos queda de esto es que se inicia de oficio, ¿verdad?, una acción para poder pues buscar mediante un procedimiento mucho más específico y más dilatado a la persona. Y eso es en cuanto a la exhibición personal. Algo que me gustaría abstraer de acá es que podemos entender que la inconstitucionalidad de las leyes protege principalmente la supremacía constitucional. La exhibición personal protege principalmente la libertad individual y la integridad física de las personas, y el amparo todos los demás derechos. Es una forma un poquito más factible también de comprender la función de cada uno de ellos. Y bueno, ahora vámonos con la Corte de Constitucionalidad de una manera muy rápida porque ya nos extendimos bastante. ¿Qué es la Corte de Constitucionalidad? Es el Tribunal de Justicia Privativa por excelencia de Guatemala. Es el Tribunal Constitucional designado en Guatemala. Nosotros tenemos un sistema híbrido en el cual, por una parte, tenemos a la jurisdicción ordinaria que conoce asuntos constitucionales cuando se reviste de esa investidura de Tribunal Constitucional, pero también tenemos a la Corte de Constitucionalidad que conoce temas específicos, sobre todo las apelaciones de las resoluciones de los tribunales constituidos en Tribunal Constitucional. Esos tribunales, por ejemplo, de amparo, o sea, tribunales ordinarios constituidos en tribunal de amparo o constitucionales cuando conocen casos concretos, ¿verdad? Y se apelan esas resoluciones. Una de las partes no está conforme y
manda esas actuaciones a la Corte de Constitucionalidad, y entonces la Corte funciona como revisora de esas actuaciones de la primera instancia, que es ese tribunal. Funciona como un tribunal de alzada, porque claro, primero tenemos a la primera instancia y luego tenemos a la Corte de Constitucionalidad, que revisa las resoluciones judiciales dictaminadas en la primera instancia. Muy bien, pero también tiene funciones específicas. Una de sus funciones específicas y directas es conocer, como ya lo hablamos, la inconstitucionalidad en caso general. Pero otra de sus funciones también es conocer los amparos promovidos en contra de los tres poderes del Estado, ya sea del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ya sea del Pleno del Congreso o ya sea del presidente o el vicepresidente. Esos amparos en contra de estas figuras son conocidas por la Corte de Constitucionalidad. Pero también no solo se remite a eso, sino que también tiene una forma de operar que es mucho más específica, y es que también tiene opiniones consultivas, que es cuando hay dudas sobre la constitucionalidad de cierta norma o sobre ciertos asuntos, no se sabe muy bien cómo interpretar la Constitución en cierto caso, entonces se remite una opinión, se pide la opinión a la Corte de Constitucionalidad, porque es el máximo intérprete de la Constitución en el país. Entonces puede orientar a las demás entidades del Estado para tomar una decisión y para saber si algo es constitucional o no, si se apega a los conceptos constitucionales o no. Pero también tiene capacidad de emitir dictámenes vinculantes. Es que en ciertos asuntos tiene la facultad de decir: eso no está bien, eso es inconstitucional, por favor cesen de hacer eso. Los dictámenes vinculantes tienen entonces esa fuerza obligatoria. Las opiniones consultivas son eso, simplemente opiniones, y no son vinculantes, no ejercen esa fuerza. Pero esas son las funciones principales de la Corte. Ahora vamos a hablar de cómo se integra la Corte. La Corte de Constitucionalidad se integra por 5 magistrados suplentes y 5 magistrados titulares. Estos magistrados son designados por distintos poderes del Estado, por distintos órganos del Estado, mejor dicho. ¿Cuáles son esos órganos del Estado? Bueno, a un magistrado titular y su suplente lo designa el organismo ejecutivo, al otro el organismo legislativo, a los otros 2 el organismo judicial, a los otros 2 el colegio de abogados y notarios en la asamblea de los colegiados, y el otro es, los otros 2, tanto el titular como el suplente, son designados por la Universidad de San Carlos de Guatemala, por el voto de la mayoría del Consejo Superior Universitario. Cada uno de los titulares, como les comento, tiene a su suplente. Entonces esa es la manera en la cual se designan estos magistrados. Pero ¿cómo se incorporan en los procesos entonces? Bueno, los magistrados en los procesos de inconstitucionalidad, cuando se trata de inconstitucionalidad de leyes en caso general, que es la única que conoce la CC, repito, se integran si lo que están conociendo son reglamentos o algún tipo de disposición de autoridad, se integran por 5 magistrados. Pero si son leyes ordinarias emitidas por el Congreso de la República, la integración cambia a 7. Entran 2 magistrados que son designados por concurso. Literalmente se pone una tómbola y se ponen los nombres de los 5 magistrados, y los 2 que toquen serán entonces los que van a conocer de ese asunto en específico. Lo mismo sucede en el amparo. Cuando se decide acerca de un asunto que tenga que ver contra un amparo, de un amparo promovido en contra de uno de los 3 poderes del Estado, pues también la conformación es de 7 magistrados y los 2 suplentes se eligen por sorteo. También puede ser que uno de los titulares no quiera participar por cualquier razón en el conocimiento de un caso en específico. Entonces se da una figura que se llama inhibitoria. Es decir, este magistrado dice: paso, escojan a otro, y escogen a un suplente también con la tómbola. Esas son las formas entonces en las que opera la Corte de Constitucionalidad, que es, como les comento, el tribunal de justicia privativa encargado de conocer los asuntos constitucionales en el país, ¿verdad?, bajo las competencias que estipula la norma.
Y eso es prácticamente lo que tenemos que hablar. Yo creo que gran parte del speech del funcionamiento de la Corte nos lo dieron precisamente en la Corte, pero de todas maneras también las funciones de la Corte están dentro de la propia Constitución y la Ley de Amparo, y no es tampoco algo extremadamente largo, sino que pues simplemente con una lectura rápida o breve podemos determinar cómo funciona. Como datos adicionales e históricos, tenemos que el primer antecedente de un tribunal constitucional se dio en 1964, aunque era una Corte de Constitucionalidad, porque ya se llamaba así, integrada a la Corte Suprema de Justicia. O sea, era parte de la justicia ordinaria, solo que pues conocía asuntos constitucionales. En el año de 1985 finalmente se cambia y se convierte, con la promulgación de la nueva Constitución, también se crea una nueva Corte independiente, totalmente autónoma de los demás poderes del Estado, y que funciona como garante y como principal intérprete de la Constitución en nuestro país. Y bueno, compañeros, eso es todo entonces. Solo quería comentarles lo de los dictámenes vinculantes, perdón, lo de los fallos y la jurisprudencia de la Corte, que es el último tema que nos quedó por ver. Vimos muy poquito realmente en cuanto a eso, pero tenemos que quedarnos con que pues al final la jurisprudencia son todos los fallos emitidos por cualquier tribunal, en este caso por la Corte de Constitucionalidad, y la doctrina legal se crea con 3 fallos contestes, es decir, con 3 fallos seguiditos en el mismo sentido. Si los 3 fallos dijeron esto tiene que ser así, y los 3 están en el mismo sentido, están conociendo un asunto similar, tal y tal, entonces ya se crea doctrina, se asienta como un parámetro que se va a seguir en los siguientes asuntos de esa naturaleza. Esa es entonces la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre jurisprudencia y doctrina legal según la propia ley? Pues es eso. La jurisprudencia son fallos emitidos por el tribunal, pero la doctrina legal se crea con 3 de esos fallos en el mismo sentido, que sean seguiditos, y eso ya crea parámetros. Y bueno, compañeros, ahora sí, esto es todo entonces lo concerniente a lo último de nuestro curso. Yo les voy a estar compartiendo el material cuando lo termine, y ahí se los voy a estar trasladando por el grupo. Un gustazo como siempre tenerlos por acá. Muchas gracias a los que se quedaron y los que pues nos abandonaron por ahí por el camino. Ahí les voy a estar compartiendo la grabación en unos momentos. También creo que ya no está por acá, pero un agradecimiento especial a Alexandra, como siempre, por estarme ahí echando la mano y apoyando como siempre, ¿verdad? Y pues qué grato pasar un ratito con ustedes. Los veo mañana en el examen y mucha suerte. Feliz noche.